Bienvenido al videomanual sobre la configuración del convertidor de Contae. Los requisitos previos para poder llevar a cabo la configuración del convertidor son los siguientes. 1. Tener instalada la versión más reciente del convertidor. La versión más reciente pueden encontrarla en nuestro portal de medios, donde estará publicada. En caso de no contar con el acceso más reciente, pueden solicitarlo a nuestro correo del centro de soporte y con gusto será proporcionado. 2. Contar con licencia vigente para ocupar la aplicación. Es necesario que la licencia, como comentaba, esté vigente para que habilite las opciones de configuración. En dado caso que tampoco cuenten con la licencia, pueden obtener el hardware key, como vamos a mostrarlo en nuestra sesión de demo, y sobre ese hardware key solicitar la licencia correspondiente a nuestro correo del centro de soporte. Es importante mencionar que el hardware key es por equipo. Entonces, si el convertidor se instala tanto en el servidor como en los equipos cliente, es necesario solicitar licencia por equipo. Y de igual manera es necesario cargar la licencia a cada equipo. Esto se traduce a que si la licencia no es vigente, con la renovación, por ejemplo, del mantenimiento, pues bueno, hay que solicitar el número de licencias que correspondan a cada equipo donde tenemos instalado el convertidor. A continuación, la sesión de demostración de configuración. Para ello, yo ya tengo abierto mi convertidor de Contae. En el menú de ayuda acerca de, puedo ver, por ejemplo, la versión que tengo instalada, así como demás datos sobre la instalación técnica. En el menú de módulos, apartado Business One, voy a ir primero al de administración, apartado licencia. Este es el hardware key que se generó con instalación en mi equipo. En dado caso que no tenga la licencia activa, lo que solicitamos es seleccionar este valor, copiar y pegarlo. Para la solicitud de licencias es más fácil si copian y pegan directamente el valor, porque de esta manera se puede generar más ágilmente la licencia en lugar de estar tecleando por cada letra o carácter, y también para evitar errores. Entonces, cuando nos soliciten por favor una licencia a nuestro correo de centro de soporte, copiar y pegar el valor y también irlo identificando por equipo. Una vez que nos entreguen, en su caso, el nuevo archivo de licencias, pues bueno, hay que venir a este apartado, archivo de licencia, y se carga desde este icono y nuevamente ya podrán ver la vigencia de la licencia. Dado que ya está habilitado, ahora sí me dirijo al menú de módulos, configuración. En esta parte daremos de alta una nueva sociedad. Para ello daremos clic en este caso al botón de nuevo. Y como pueden ver, las opciones aquí han cambiado. Ahora aparece, por ejemplo, el botón de cancelar y guardar. A continuación voy a seleccionar el motor de base de datos. En este caso es 2016. Y a continuación voy a seleccionar también el servidor de base de datos. En este caso doy un clic al icono de lupa. Lo que va a hacer es traerme el listado de servidores. En este caso es el de mi propio equipo. Y a continuación seleccionaremos también la compañía. Antes de lo que sugiero es venir a la pestaña de avanzado. Como podemos observar, en este apartado aparecen los diferentes tipos de motores a los que nos podemos conectar el convertidor.
En este caso mi instalación es una instalación con motor SQL, por eso está predefinida esta opción. Y en el apartado de usuario de base de datos colocaremos SA y la contraseña correspondiente. Una vez que coloquemos estos datos, regresamos a nuestra pestaña Servidor y ahora sí daremos un clic al icono de lupa, donde nos mostrará, en este caso, las compañías que tenemos disponibles. En este caso tengo únicamente la demo MX, que será la que selecciono. A continuación, lo que ingresaremos será el usuario de acceso a nuestra base de datos, en este caso el usuario manager, y colocamos también la contraseña de usuario manager. Es posible seleccionar en este caso el nombre de la compañía y agregarle un alias. De esta manera tendremos un identificador para la base de datos que estamos dando de alta. Finalmente damos un clic en el apartado Servidor de licencias y aparece la información estándar de mi servidor de licencias. En este punto puedo dar clic al botón Probar conexión y esperaremos unos momentos a que finalice la prueba de conexión. Si todos los datos ingresados son satisfactorios o están correctos, aparecerá un cintillo en verde indicando que la conexión es exitosa. En este caso, apareció el mensaje, por lo que procederemos a guardar el registro que acabamos de dar de alta. Y listo. Esta operación se tiene que repetir para cada base de datos que tengamos registrado en nuestro motor de base de datos. Y también para cada base de datos en la cual vayamos a ocupar los reportes de Contae para ser convertidos a XML. En este caso ya terminé de dar de alta mi base de datos, por lo que voy a cerrar este formulario. Otra parametrización adicional, una vez que di de alta la base de datos, hay que venir nuevamente al menú de módulos, al apartado Administración y Configuración. Se abrirá un nuevo formulario, desde donde puedo definir en este caso las carpetas que va a estar monitoreando propiamente la instalación para la generación de los archivos XML, que finalmente pues es la extracción de nuestros reportes desde cada base de datos de Business One. En este caso mi instalación es local, es por eso que tengo aquí predefinida ya mi carpeta de manera local. De igual manera se define el archivo de salida, desde donde se va a guardar en este caso el archivo TXT convertido ya a XML, y en esa carpeta que predefinamos se va a depositar. Tenemos también una pestaña de avanzado. Realmente las opciones se dejan de manera estándar, entonces no hay que hacer realmente alguna modificación. Y en una tercera pestaña tendremos el apartado de base de datos, desde donde podemos también, a través de un clic, dar de alta nuestra base de datos. Para ello nuevamente voy a dar un clic en el icono de lupa, me mostrará en este caso el motor de base de datos. Ingresaremos también la contraseña del usuario SA. Vamos a refrescar la conexión. En este caso voy a seleccionar mi base de datos. También podemos copiar y pegar el nombre de nuestra base de nuestra base de datos para definirle un alias. Aquí está, DemoMX. Y finalmente probar la conexión. Si todos los datos son ingresados de manera correcta, la conexión será satisfactoria y puedo guardar también el alta de mi sociedad. Una vez que se grabó la información, voy a cerrar este formulario y la aplicación ya está lista para trabajar. En este caso, el manejo como tal o el uso ya del convertidor
tiene que ver también con la generación de los reportes desde Business One. Entonces, partiendo del supuesto que, por ejemplo, yo ya hice los preparativos previos en la base de datos, de hecho esto también pueden revisarlo como material complementario en una de nuestras webinars o propiamente en el manual de instalación y configuración de los reportes de Contae. Una vez que ya sean configurados con todas las características que correspondan en nuestra base de datos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que ya el catálogo, por ejemplo, esté parametrizado, indicadas las cuentas que se van a reportear, comenzar a ingresar la información en nuestros datos maestros de socio de negocio para asegurarnos que todos nuestros documentos que vayamos generando pues ya lleven la debida información para que los reportes también se muestren con información. Entonces, una vez que ya empecemos a operar propiamente los reportes de contabilidad electrónica en nuestra base de datos, al generarlos, se guardará el archivo TXT correspondiente. Una vez que ya obtengamos el archivo TXT correspondiente, vendremos a nuestra aplicación de convertidor y podemos, en este caso, por ejemplo, dar un clic al botón procesar archivos. Me abrirá por defecto la carpeta a la que yo indiqué que sea carpeta de monitoreo. Puedo abrir manualmente la carpeta TXT donde fue depositado en este caso mi reporte. Aquí yo ya tengo, por ejemplo, uno de balanza que se emitió desde Business One. Es un archivo TXT, voy a seleccionarlo. Y una vez seleccionado, como podemos ver, ya lo mandó a la carpeta de procesado el XML. Si doy, por ejemplo, un clic, ya me genera de manera automática el archivo XML con la información correspondiente ya en un punto zip para únicamente tomar este archivo y ser validado directamente en el portal del SAT. Hasta aquí, bueno, concluye propiamente la configuración de estándar del convertidor de Contae, inclusive pues con el procesado del archivo TXT ya convertido a un XML. Regresaremos nuevamente a nuestra presentación y aprovecharemos también este pequeño video manual para comentarles sobre el material de apoyo que existe y está disponible de igual manera en nuestro portal de medios. Hay una carpeta exclusivamente de manuales que contiene toda la información tanto de instalación como actualización del convertidor. También hay una guía para identificar el hardware key, que es algo que ya comentamos en este video manual. Y bueno, también viene información adicional, por ejemplo, la instalación del receptor, que es otro componente, y el manual de implementación en el caso de tratarse de una nueva instalación. Los incidentes más comunes con los que nos podemos topar, por ejemplo, con el convertidor. En este caso específico se trata del configurador. Esto es para nuevas instalaciones en bases de datos. Esto aplica cuando apenas se va a instalar Contae, ¿no? Lo que hace propiamente esta aplicación, pues bueno, es ingresar de manera automática, crea todos los campos de usuario y tablas de usuario que ocupa propiamente el add-on Contae para pues, su correspondiente parametrización y ejecución de los reportes. Para correr este configurador, pues se sugiere que siempre sea con un usuario administrador de Windows que cuente con los permisos suficientes para hacer la instalación pues, de la herramienta propiamente y este configurador únicamente se ejecuta en el servidor de base de datos. Entonces hay que especificar la información, por ejemplo, el motor de base de datos, información del servidor, el método de autenticación al servidor, en este caso sería el usuario SA al tratarse de una instalación de SQL, la contraseña y el usuario de Business One con el que
se estará haciendo la creación tanto de tablas de usuario como campos de usuario. En este caso, y como siempre, se sugiere que sea con el manager, que sea un usuario que cuente con licencia de Business One vigente para garantizar también la comunicación a la base de datos. Y finalmente se agrega el apartado servidor de licencias que traerá toda la información relevante, nombre y puerto del servidor de licencias. Una vez ingresada esta información, pues bueno, se da un clic sobre el botón de instalar y comenzará a ejecutar el proceso. Si se va a correr el proceso de configurador en la base de datos, sugerimos realizarlo sin usuarios conectados, porque como va a estar generando campos de usuario y tablas, va a estar escribiendo datos en la base de datos. Entonces, si los usuarios están conectados y trabajando, es posible que el sistema les envíe un mensaje diciendo ya sea que va a cerrar su sesión o que se están generando o insertando objetos. Entonces, para evitar corrupciones con la base de datos, se sugiere, como comentaba, ejecutar este configurador sin usuarios conectados a la base de datos. Realmente el proceso no demora mucho, es poco lo que dura, sin embargo, pues hay que estar atentos a los mensajes que llegara a marcar el configurador. Y bueno, de los incidentes más comunes con este componente es si nuestra instalación, en este caso de SQL, no tuviera el collation que SAP pide para poder trabajar o como mejores prácticas, que es el que viene aquí indicado en la presentación, al ejecutar el configurador no se van a ejecutar de manera estándar los scripts. Estos scripts son los reportes propiamente de Contae, se insertan al correr el configurador y se generan en nuestra base de datos. En el caso de que no estén generados, pues bueno, al tratar de ejecutar los reportes en nuestra base de datos, recibiremos una serie de errores. El error se visualiza en Crystal y pues bueno, en este caso de no contar con los scripts, pues bueno, habría que levantar el ticket correspondiente para la revisión por un consultor de Business One. Otro de los incidentes más comunes del convertidor, justamente al ejecutar reportes, es el que marca que la licencia está vencida. Entonces, al respecto, se sugiere validar los siguientes puntos. El primero es validar que la aplicación cuente con licencia vigente. Esto pueden verificarlo directamente en la aplicación del convertidor, como fue explicado hace un momento. Si no hay licencia vigente, pues bueno, lo primero aquí a corroborar es, como mencionaba, copiar el hardware key y solicitar un nuevo archivo de licencia. Si la licencia es vigente, hay que validar lo siguiente. Que exista en la base de datos licencia Contae, así se llama, debe existir en nuestro listado de base de datos. Esto es para el motor SQL. Y en el caso de que exista, lo siguiente a validar ya sería dentro de nuestro Business One, en la ventana, en la tabla de usuario, SAT parámetros plan de cuenta. En esta ventana de usuario hay una columna llamada base de datos con licencia. Entonces, hay que validar que esta columna no esté vacía, que esté apuntando hacia nuestra base de datos de licencia de Contae, como se muestra en la pantalla. Y esto mismo aplica para todas las razones sociales con las que queramos ejecutar propiamente los reportes de Contae. Si los 3 puntos mencionados se cumplen, y aún así el error persiste, pues bueno, en este caso solicitamos también levantar el ticket correspondiente al centro de soporte para la atención directamente de un consultor de Business One. Otro de los incidentes al ejecutar reportes en Contae es el error 50.000.
Y usualmente este error está relacionado a que no están definidas las rutas para depositar los archivos TXT que se generan con cada uno de los informes de CONTAE. Para ello, la manera de corroborar que estén definidas las rutas son en 3 tablas específicamente. Las tablas son SAT parámetros de póliza, SAT parámetros de balanza y SAT parámetros plan de cuenta. Los apartados o columnas que hay que revisar es ruta de salida XML y también la ruta de los TXT temporales. En cada una de estas tablas debe estar definida la ruta correspondiente, ya sea TXT o XML, y en caso de que estuvieran definidas, lo que hay que validar también es que la carpeta donde se va a depositar el TXT o XML cuente con todos los permisos para poder leer y escribir sobre esa carpeta. En el caso de redireccionar hacia una carpeta que esté en el servidor, pues bueno, validar también que la carpeta esté compartida para que entonces se coloque la ruta de carpeta de red y asegurar que tenga los permisos para el usuario everyone o todos, y de esta manera pues también garantizar que los TXT generados con la ejecución de cada reporte pues estén guardando correctamente en estas carpetas. Otro de los incidentes que pudieran presentarse con la ejecución de los reportes es el error 2812. Este error, como comentaba, hace referencia a que no está ubicando los scripts para la generación del reporte correspondiente. El motivo, como ya le expliqué, es porque, bueno, ¿no? Se corrió el configurador y por un tema a lo mejor de collation o de falta de permisos, no se están generando los scripts dentro de la base de datos. Entonces, en este punto, pues bueno, hay que ejecutarlos de manera manual y pues bueno, aquí también correspondería levantar el ticket correspondiente para que la ejecución de scripts pueda ser realizada por el consultor de Business One. Una vez generados los scripts, pues bueno, ya no debe de aparecer este error y el reporte debe visualizarse de manera normal. Adicionalmente, y creo que este es un error muy común, también es el error 10314. Y esto sucede, tiene que ver también cuando la licencia no está correctamente activa o registrada también a nivel de registros en Windows, la licencia de nuestro convertidor. En ese caso, pues bueno, el procedimiento sugerido es generar un respaldo de la base de datos y sin usuarios conectados, ejecutar nuevamente el configurador. Una vez que finalice el proceso del configurador, validar nuevamente toda la parametrización en las tablas de CONTAE, y esto hace referencia a las rutas de los archivos donde se depositarán tanto TXT como los archivos XML, en validar permisos, validar la cuestión de la versión de los reportes, los esquemas, etcétera. Adicionalmente, dado que es un proceso que puede ser a lo mejor para algunos usuarios un poco complejo, pues bueno, en caso de tener dudas con el procedimiento que se describe en esta lámina, pues pueden también levantar el ticket correspondiente en nuestro centro de soporte. Finalmente, una vez que todo el proceso ha sido ejecutado, pues bueno, dado que se borra el informe y se vuelve a cargar, pues bueno, hay que validar, dar los permisos para ejecución de estos reportes a nivel de las autorizaciones de SAP Business One. Esto es para que los usuarios finales puedan ejecutar sin error los reportes. Otro de los errores más comunes que tiene el convertidor al momento de generar el reporte de balanza, una balanza normal, el tema es con la fecha, ¿no? Bueno, no es el momento de generar, es el reporte se genera sin mayor problema. El tema aquí o el escenario
donde salta este error es al validarlo en el portal del SAT, ¿no? En su momento, cuando la versión actual de Conta se liberó, para la balanza sí era necesario especificar el campo de fecha. Actualmente ya no lo es, solo para la complementaria. Entonces, para este punto, lo que se puede hacer es lo siguiente, es entrar propiamente a nuestra aplicación del convertidor, ir al menú de módulos, administración, editor de layouts. Se abrirá una ventana o un formulario adicional en nuestra aplicación de convertidor y en este caso tendremos que ir al menú archivo, clic en la opción de abrir y seleccionaremos el archivo que se muestra en nuestra presentación, que es SHAM 003. Este archivo corresponde propiamente al template de la balanza. En este caso, lo que se va a seleccionar es el campo fecha mod val y este campo, pues bueno, vamos a habilitar el checkbox de ignorar para que en el proceso de convertir el archivo TXT a XML, este campo de fecha sea ignorado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando sigan generando los reportes, en este caso de balanza, sí hay que seleccionar una fecha desde nuestro reporte en Business One. Pero con el procedimiento que estamos describiendo aquí, al momento de convertirlo desde la aplicación del convertidor a un archivo XML, este campo lo va a omitir. Y de esta manera, nuestro archivo ya convertido a XML, al validarlo en el portal del SAT, pues bueno, ya no va a traer este atributo o este campo en su estructura y de esta manera, pues bueno, el reporte ya cumple con la estructura que solicita el SAT para una balanza normal. Y bueno, hay que guardar también estos cambios, se sobrescribe el layout y una vez que se ha aplicado el cambio hay que volver a consultar el reporte desde nuestra aplicación de Business One para que se genere un nuevo archivo TXT y en este punto pues ya validar nuevamente o convertir el archivo TXT a XML. Con esto no deberíamos de tener problemas. Y bueno, con lo anterior concluimos este video manual. Agradecemos mucho su atención.